Saludos a mis queridos estudiantes de mi curso de Intervenciones Psicopedagógicas ante conductas disruptivas y dificultades de aprendizaje. En esta oportunidad, pues, además de saludarles, vamos a dar inicio a lo que es nuestra cuarta clase, ya casi la última clase, la penúltima para ser exactos, y esperando pues que haya sido de provecho todo este trayecto que hemos recorrido a lo largo de todo nuestro curso. En este sentido, pues felicitarles por la entrega de sus deberes, que en su mayoría han sido excelentes. En esta oportunidad vamos a hacer un recuento de lo que han sido nuestros encuentros anteriores, y es que hablamos acerca de lo que es la historia y antecedentes de los trastornos de la conducta y del aprendizaje. De igual manera, hemos dado un recorrido sobre lo que son diferentes conceptos según autores de estos trastornos y de estas dificultades. Es importante recordar que hemos hecho la diferenciación importantísima de lo que es una dificultad y un trastorno, puesto que a lo que tenemos bien en cuenta y bien claro esto, entonces vamos a reconocer lo que es nuestro límite profesional. Sabemos que al finalizar este curso, para ser exactos, la quinta clase, vamos a aprender a hacer un buen informe de remisión a un profesional o un especialista experto en este tipo de situaciones de trastorno. En este sentido, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las causas y las consecuencias de cada uno de los trastornos y de sus tipos, y vamos a dar una introducción bien fresca y bien importante de lo que son los tips y las herramientas para abordar este tipo de situaciones, y no solamente ustedes como profesionales, sino también hemos reiterado en varias oportunidades para sensibilizar a los padres y representantes. Así que la invitación, chicos y chicas, es que por supuesto presten la mejor atención del mundo, que se concentren y que se documenten también con un buen material bibliográfico para que puedan complementar lo que aquí en la clase vamos a discutir. Muchísimos éxitos y bendiciones para ustedes. El día de hoy pues ya hemos llegado a la última clase de lo que ha sido nuestro curso, muy gustosa de poder acompañarles en este proceso de aprendizaje. Y como en reiteradas oportunidades lo he dicho, el aprendizaje nunca termina, es bueno documentarnos, es bueno siempre instruirnos de personas que ya tienen bastante conocimiento en ello y seguir pues no solamente aprendiendo de la teoría, sino también llevando todo a la práctica, porque es importante no quedarnos solo allí, sino tratar de buscar nuevas situaciones, de documentarnos, de basarnos en buenos autores que nos indiquen de manera positiva cómo solventar y cómo salir airosa ante determinadas situaciones académicas y educativas que se nos van a ir presentando a medida de nuestra carrera profesional y de nuestro ejercicio, por supuesto. Hoy recordando un poco que en las clases anteriores hemos conversado de lo que son lo que es la historia, los antecedentes de los trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje. Hablamos también de lo que eran las conceptualizaciones y los tipos. El día de hoy vamos a aprovechar nuestra última clase para abordar todo lo que podamos, porque si bien es cierto, este tema es bastante extenso. Y por eso mi recomendación de documentarse adicionalmente a esta clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de las causas tanto de las conductas disruptivas y trastornos del comportamiento como de las dificultades de aprendizaje y de los trastornos de aprendizaje. Recordando una vez más en esta cuarta y última clase la importante diferenciación entre lo que es una dificultad y un trastorno como tal. Sabemos que la dificultad la podemos abordar como profesionales en el aula, sin embargo, lo que son los trastornos indudablemente no nos competen, y es por ello que al finalizar esta clase vamos a aprovechar el encuentro para enseñarles cómo hacer un informe de remisión adecuado al especialista competente quien nos va a ayudar a abordar estas determinadas situaciones que se nos presenten. Comenzamos con lo que son las causas de las conductas disruptivas y de los trastornos de la conducta. Y es que se dice que hay factores biológicos, factores personales y factores familiares. En los factores biológicos se ha demostrado una alta correlación entre los factores biológicos, lo que es el género, los factores perinatales y bioquímicos, la dieta, por ejemplo, y el desarrollo de trastornos del comportamiento perturbador. Sin embargo, esta relación resulta bastante imprecisa al estar relacionada con otros muchos trastornos psicopatológicos y no se podría establecer claramente una relación de causa y efecto. Por otra parte, tenemos lo que son los factores personales, y es que más relación parece existir entre los trastornos del comportamiento perturbador y algunos aspectos de la personalidad.
Por ejemplo, el temperamento difícil, el neuroticismo y extraversión, la impulsividad, búsqueda de sensaciones, inestabilidad afectiva, por ejemplo. Con respecto al aspecto cognitivo, dificultad en la solución de problemas y baja capacidad verbal. Y también tenemos lo que son los factores familiares, y es que los factores familiares influyen fuertemente en el mantenimiento de los trastornos graves de la conducta. La familia es el grupo de referencia, sabemos que la familia es el grupo de referencia para el niño y que indudablemente el niño es allí donde el niño transmite y recibe lo que son las normas, los valores, las actitudes y las conductas. Algunas de las variables que se pueden incluir aquí son las siguientes. Tenemos psicopatologías de los padres, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, conducta antisocial, depresión de la madre, familias desestructuradas, etcétera, pérdida de uno de los padres, por ejemplo, que sabemos que es un factor determinante en la aparición de nuevas conductas disruptivas y de, por supuesto, si no se atienden a tiempo, lo que son los trastornos de la conducta de igual manera. Tenemos conflictos graves de la pareja, que sabemos que también influyen determinantemente en lo que son las conductas inadecuadas en nuestros niños, estilos educativos, falta de supervisión, utilización excesiva de medios punitivos, mala calidad de las relaciones también es un factor determinante. Por lo tanto, se dice que el origen de los trastornos de la conducta y de las conductas disruptivas es multicausal. Además, todos los factores actúan de manera recíproca e interacción, debiéndose tener en cuenta el momento de su aparición. Esto último hace alusión a que es importantísimo determinar tempranamente los primeros indicadores refiriéndonos a fallas en la conducta y generadores de conductas inadecuadas dentro del aula, puesto a que si los determinamos a tiempo, entonces vamos a poder atacar a tiempo y evitar que esto se propague en el tiempo, que dure mucho más en el tiempo, que se aumenten los indicadores y que se nos escape de las manos convirtiéndose en algún trastorno conductual que ya no podamos abordar dentro del aula. Vamos a hablar también de lo que son las causas de los trastornos de aprendizaje, porque es importante que como profesionales de la educación reconozcamos que hay múltiples causas para que los niños presenten dificultades de aprendizaje. A través de un gran número de estudios se ha conseguido determinar que entre las causas de los problemas de aprendizaje están los factores genéticos, por ejemplo, cromosomas recesivos que hacen que se presenten problemas específicos con la lectura. También hay factores pre y postnatales o complicaciones durante el embarazo. También cuando son madres y padres mayores, hay una mayor probabilidad de tener un hijo disléxico, por ejemplo. Por otro lado, las disfunciones neurológicas se consideran como causas significativas de las insuficiencias para aprender. Pero en esta lámina concentramos las posibles causas de las dificultades de aprendizaje que bien podemos abordar como profesionales dentro de la educación y que muchas veces no hacemos conscientes. Y es que una de las tareas fundamentales del maestro, y quizás la más importante ante la problemática, es que el niño no aprende al ritmo de los otros niños. O es que el niño no está adquiriendo este aprendizaje en esta asignatura al igual que el otro niño. Pero ¿qué sucede aquí? Es allí donde nos surgen las primeras interrogantes como profesionales de la educación. ¿Será que estoy utilizando adecuadamente los métodos de enseñanza? ¿Utiliza el niño adecuados métodos de estudio? ¿Asiste regularmente a clases? ¿Tendrá algún conflicto familiar que le preocupa? Todos estos ítems, obviamente sí los podemos abordar como docentes de aula, en este caso como parvularias. ¿Por qué? Porque son elementos, son ítems que bien podemos evaluar, que podemos reestructurar. Por ejemplo, si estamos utilizando un método de enseñanza que no es el adecuado, bueno, reestructurarlo para buscar uno adecuado que se adapte a los diferentes estilos de aprendizaje, a los diferentes hemisferios predominantes, o será que el niño no está estudiando adecuadamente con el método idóneo para él, entonces ayudarle a conseguir el método adecuado. Estamos notando que el niño no está asistiendo regularmente a clases, conversar con sus padres, con sus representantes, con sus principales cuidadores y determinar la causa para poder llegar a que este niño asista regularmente a clases. ¿Tendrá algún conflicto familiar que le preocupa? ¿Será que está atravesando por un divorcio, por la ausencia de uno de los papás? ¿Está presenciando peleas fuertes dentro del hogar? ¿Está
está presente en un hogar demasiado problemático, conflictivo. Todo esto influye en lo que es el aprendizaje del niño y ocasiona indudablemente dificultades de aprendizaje. Sin embargo, tenemos factores intrínsecos del niño que obviamente forman parte de su desarrollo y que no podemos negar su existencia. Pues, sin embargo, no tenemos aquí el control ni las herramientas necesarias para abordarlos, puesto que en ese sentido se nos escapa de las manos. Desviaciones leves, estados cerebros asténicos, deficiencias sensoriales y del lenguaje leves, alteraciones emocionales, transitorias, inmadurez afectiva, desviaciones graves o manifiestas, deficiencias sensoriales y del lenguaje graves, retraso mental, trastorno de la conducta, factores externos, inadecuada organización del proceso docente educativo, ausentismo escolar, abandono social y pedagógico, estados cerebros asténicos. Con respecto a algunas soluciones que les propongo acá dentro del curso en relación a los problemas de aprendizaje, no estoy diciendo que sean soluciones absolutas o únicas en este caso, sino pequeños toques que ustedes pueden dar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es que los niños requieren sentirse amados, comprendidos, respetados para que el proceso de aprendizaje pueda hacérseles más sencillo. Hay que darle al niño cariño, afecto y cercanía física. Esta última los abastece de autoconfianza y les ayuda a liberar la mente de sus dudas en cuanto a sus capacidades. Hay que enseñarles siempre por medio del juego y actividades prácticas. Hay que incentivarlo a jugar y estudiar en compañía. Incentivarlo a usar su imaginación le ayudará también a adquirir autoconfianza. Darle la libertad para que cometa errores y hacer cuantas preguntas sea necesario para que algo quede claro. Tratar a los niños con justicia y con consideración. Fijarle límites y reglas para que cuando se incumplan, no recargarlo con ira ni humillaciones, sino con afecto. Hay que enseñarle a enfrentarle sus emociones, enseñarle a afrontar la frustración y el miedo. Exponerlo a situaciones difíciles para que pierda el miedo, permitirle llorar y desahogar sus sentimientos, darle y demostrarle nuestra confianza, sobre todo, alentarlo cuando haga bien las cosas, felicitarlo e incentivarlo a seguir progresando. Cuando falle, decirle que eso es parte de la vida y que la perseverancia es la clave para el éxito. ¿Cuáles son los factores de riesgo que presentamos en las dificultades de aprendizaje? Acá tenemos en la lámina que existen innumerables factores de riesgo, entre ellos lo que son dependientes del niño, dependientes de la escuela, dependientes de la familia, lo que son antecedentes patológicos personales y familiares, y el vínculo familia y escuela. Con lo que respecta a dependientes del niño, antecedentes patológicos personales y familiares referidos por los padres, régimen de vida respecto al sueño y la vigilia, por ejemplo, preguntas acerca del horario en que dormía, por cuántas horas lo hacía y qué otras actividades lo procedían. Disciplina escolar, la conducta. Buena se refería a si era obediente, si respetaba los controles, si no transgredía normas sociales. Mala se refería a si el niño era marcadamente intranquilo, desobediente, impulsivo y agresivo. Atención, se consideró afectada cuando el maestro percibía que con frecuencia se distraía de la actividad principal en ejecución. De lo que respecta a dependientes de la escuela, cambios de maestro en el mismo curso. Es un factor determinante en el aprendizaje normal del niño y en el aprendizaje efectivo, por supuesto. Estarlo cambiando continuamente de docente, de maestro, lo que va a ocasionar es un desequilibrio en su adaptación social y en su adaptación académica. Y todo lo que haya avanzado con el maestro anterior, al momento, esto no digo que sea un 100%, pero sí un porcentaje considerable. Al momento de iniciar con el nuevo maestro, va a ocasionarle frustración y un colapso que hay que saber abordar con diferentes técnicas que ya vamos a aprender. De lo que respecta a vínculo familia y escuela, según opinión del maestro, inadecuada, se refería a la despreocupación de los padres por el desempeño escolar, centrada en ausencia o las escasas visitas de estos a la escuela. Según opinión de los padres, fue inadecuada, no existía acercamiento del maestro a la familia. De los factores estrictamente de la familia, manejo educativo, cómo controlaba al niño, qué hacía cuando no lo obedecía, a partir de lo cual también se puede detectar maltrato infantil, violencia intrafamiliar, dependencia del alcohol y otras drogas,
lo que es marginalidad a través de la observación de modos de conducirse de los padres, lenguaje verbal y extraverbal, integración social. Algunos tips de los padres, para los padres en relación a la detección y manejo de las dificultades del aprendizaje en el hogar. Y es que, como les decía en las clases anteriores, mi intención es sensibilizarlas a ustedes para que entonces ustedes tengan esa información y esa sensibilización y así poder llegar efectivamente a los padres y a los principales cuidadores. Llegar a un acuerdo con sus propios sentimientos. Tal vez la mayor contribución de los padres a sus hijos con problemas de aprendizaje es su empatía y comprensión. Tratar de entender la situación desde el punto de vista de su hijo. Forzar al niño a simplemente trabajar y esforzarse más no funciona. Puede ser que el niño se esté esforzando al máximo, pero simplemente no puede procesar la información correctamente. Controlar los sentimientos de rabia, pena o frustración que podemos sentir frente a las dificultades de nuestros hijos y a la imposibilidad de ayudarlos. ¿Cuál es el apoyo que podemos brindar en casa? ¿Cómo ayudar, por ejemplo, con las tareas prolongadas? Hay que determinar si las asignaciones se pueden recortar. Divida la tarea en secciones y realice solo un segmento a la vez. Elija el mejor momento del día para realizar la tarea según las características de su hijo. Si, por ejemplo, conociendo ya al niño, en este caso en el aula, o en este caso ofreciéndole estas técnicas a los padres y representantes, ellos deben de conocer, ustedes deben de conocer a sus niños en el aula, ellos deben de conocer a sus niños en el hogar, identificar qué momento del día ellos se muestran más fatigados, más cansados, y qué momento del día ellos se muestran más atentos y más concentrados. En ese momento es el momento ideal, idóneo para poder realizar alguna actividad. Asegurarse que el niño tenga oportunidad para jugar y no pasar toda la tarde y parte de la noche haciendo la tarea. Esto los va a fatigar y a desarrollar alguna especie de aversión a la tarea y a la escuela. Si el niño tiene un lapso de atención corta, conceda descansos cada 15 o 20 minutos. ¿Cómo ayudar con los problemas de escritura? Deje que su hijo escriba las asignaciones en una computadora. Pídale que le dicte las respuestas y usted actúa como secretario. Haga que el niño escriba solo las respuestas a las preguntas sin copiar las preguntas. ¿Cómo ayudarlos con la lectura? Leerle a su hijo puede ser tan importante como que él lea. Si usted está leyendo con su hijo, cerciórese que el nivel de lectura sea exitoso para él. Puede leer exitosamente 9 de cada 10 palabras. Por debajo de esto se convertirá en una actividad frustrante, lo cual afectará su rendimiento y gusto por la lectura. Realice lecturas simultáneas, cambio de voces, entonación. ¿Cómo ayudar con la ortografía? Enséñale solo 1 o 2 palabras por la noche y la revisión acumulativa de las noches anteriores. Haga que su niño le dicte una oración utilizando la palabra en su lista de ortografía y actúe usted como una grabadora o copiadora. Pídale a su niño escribir palabras en lugar de decir por vía oral con el fin de prepararlo con más éxito para las pruebas. Juegos como el ahorcado y memoria son muy efectivos. Utilice papel de colores para escribir una palabra a manera de pequeño libro. ¿Cómo ayudarlos con las matemáticas? Que sabemos que esa es una de las debilidades, tanto de nosotros como docentes, y también para los papás, puesto que muchas veces incluso nosotros mismos desarrollamos cierta aversión por las matemáticas o cierto miedo, cierto rechazo. Utilice calculadoras y otros materiales manipulativos, concretos para el cálculo, fósforos, lentejas de chocolate, frijoles, etc. Proporcione ejemplos concretos, trabaje un concepto a la vez. Ejemplo, aprender la tabla del 2 a fondo antes de pasar a la tabla del 3. Importantísimo, y en las láminas anteriores también se ha hecho el hincapié como tal, no fatigarlos. Empezar con un deber, terminar con el deber e iniciar el siguiente deber. Jamás pongamos a nuestros niños a realizar 2, 3, 4 deberes a la vez. Lo que vamos a ocasionar, insisto, es fatigarlos, desconcentrarlos, desmotivarlos y generar alguna especie de aversión por los deberes. Aliente al niño a trabajar en la cocina con usted, horneando galletas, tortas, con el fin de permitirles realizar las medidas que refuercen algunos conceptos de matemáticas. Juegue a las cartas, a los dados y otros juegos de mesa. ¿Cómo ayudarlos con habilidades de organización? Los imanes se pueden utilizar para colocar notas en la puerta del refrigerador, desarrollar listas de cosas por hacer en orden, ayudar a los niños a prepararse para la escuela a tiempo por la mañana.
Una lista de verificación dentro de un bloc de notas ayudará a su niño a decidir qué libros o qué tareas necesita llevar al siguiente día. Use cajones con separaciones que ayudarán a su hijo a mantener los útiles ordenados para su fácil recuperación. Tips para los padres en relación a la detección de conductas. A veces no sabemos cómo entablar o cómo generar disciplina y al mismo tiempo no desprendernos emocionalmente del niño o de la niña. Por allí decimos nosotros los profesionales de la ayuda y de la conducta infantil que se puede reprender con amor, se puede imponer disciplina con amor. Lo primero que hay que hacer es establecer qué comportamiento supone el problema. De todo lo que está haciendo el niño en el aula, de todo lo que está haciendo el niño en el hogar, qué específicamente, qué conducta, qué acción específicamente me está generando un problema de desarrollo social, un problema de adaptación social, un problema de relaciones sociales, considerando la edad y el desarrollo del niño. Intentar frenar el comportamiento ignorándolo o castigándolo. Esto es dos de las tantas opciones que tenemos para frenar el comportamiento. Más adelante de la clase vamos a estudiar las TMC, que son las técnicas de modificación conductual. Ofrecer una alternativa deseada de conducta, reforzándola mediante el premio. Aquí tenemos un poquito lo que significaría un protocolo de intervención psicopedagógica y sus fases de intervención. Primera fase, recogida inicial de la demanda y toma de decisiones. Segunda fase, recogida de información y evaluación. Y la tercera fase, lo que son la intervención por programas como tal, es decir, ya la aplicación. Vamos muy bien hasta aquí. Ya hablamos de lo que son los tips y las herramientas para enfrentar lo que son las dificultades de aprendizaje. Muy bien, ahora en esta lámina tenemos lo que les comentaba hace un minuto en relación a las TMC. Las TMC son las siglas de las técnicas de modificación conductual. Y es que hay técnicas estudiadas, aplicadas, practicadas ya durante muchísimos años para la adquisición y el mantenimiento de nuevas conductas. En esta lámina tenemos nombradas algunas de ellas: el refuerzo positivo, la economía de fichas, el modelado, el moldeamiento, el contrato conductual. Y técnicas de eliminación de conductas no deseadas, el tiempo fuera de reforzamiento, extinción, castigo, reforzamiento diferencial de tasas bajas, reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, reforzamiento diferencial de otras conductas, control de estímulos, sobrecorrección, restitución, práctica positiva y saciación. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas, y es que el refuerzo positivo, quiero que presten mucha atención a lo que les voy a explicar, porque en esta cuarta y última clase les voy a enviar a hacer un proyecto final. No van a tener evaluación como tal, no van a tener un examen final, va a ser un proyecto final en donde ustedes van a poder aplicar todo lo que hemos discutido en clase, incluso estas técnicas de adquisición y mantenimiento de nuevas conductas. Cuando hablamos de refuerzo positivo, son unos potentes motivadores en el aumento o mantenimiento de conductas adecuadas. Sin embargo, en muchos momentos no son utilizados al considerar que muchas de esas conductas deberían producirse de forma habitual. Por tanto, es conveniente que los profesores presten suficiente atención a estas conductas si quieren que se mantengan en sus alumnos y lleguen a formar parte de su repertorio habitual. Esto refiriéndonos a los profesores, pero también se pueden aplicar y pueden ser aplicadas por los padres. Un reforzador positivo es un evento o consecuencia que, cuando se presenta inmediatamente después de una conducta, provoca que ésta aumente su frecuencia. Un refuerzo positivo: el niño saca un 10 en un examen, el niño tiende su cama, el niño colabora en las actividades domésticas o simplemente cumple con alguna responsabilidad que se le asignó. Al niño se le recompensa con lo que sería un refuerzo social o un refuerzo material, un refuerzo físico. Un refuerzo social sería un elogio: felicidades, lo lograste, te felicito, continúa así. Que se dice que estos refuerzos sociales logran su impacto mucho más cuando se hacen en público. Hay una frase que expresa que al niño se le debe felicitar en público y corregir en privado. Y es totalmente cierto. Mientras
más gente haya al momento de reforzarlo, socialmente más aumenta la probabilidad de que esa conducta se mantenga o aumente. Cuando hablamos de un refuerzo material o un refuerzo físico, nos estamos refiriendo a un chupete, a un caramelo, a un chocolate, a algo que le guste al niño y que permita aumentar o incrementar, en este caso mantener la conducta deseada. Los psicólogos recomiendan que el refuerzo sea más social, primero porque ayuda a lo que es el aumento de la autoestima y a fortalecer la autoestima del niño. Pero más allá de eso, cuando se le acostumbra al niño a reforzarlo con objetos materiales o alimentos, en este caso, estamos corriendo un grave peligro de cuando no tengamos para comprarle un chupete al niño o cuando no tengamos para comprarle un caramelo o aquello que le gusta, probablemente esa conducta se extinga o desaparezca o disminuya. ¿Por qué? Porque no se le reforzó con aquello que le acostumbramos. Hay refuerzos también negativos. Y es que los refuerzos negativos también ayudan, aunque la palabra sea negativa, también ayudan al aumento o el mantenimiento de la conducta, o en este caso también la adquisición. Y es que el refuerzo negativo está la conducta deseada, incentivarle a que esa conducta se mantenga, invitándolo a que lo va a volver a hacer. Le vamos a eliminar aquello que no le gusta. Por ejemplo, si sacas 10 en el examen, no comerás vegetales durante una semana, por ejemplo. Si sacas a la mascota al parque, no te voy a castigar quitándote las golosinas, por ejemplo. De esta manera le expresamos la conducta deseada que queremos que se mantenga y le ofrecemos la opción de eliminarle algo que al niño no le guste para que le sea más provechoso y de esta manera él vea interés por mantener la conducta. Lo que es economía de fichas. Este es un programa de reforzamiento que se basa en fichas que son reforzadores secundarios generalizados. Esta es una técnica muy potente que ofrece importantes ventajas. Se potencia el valor de los reforzadores debido a su amplia gama, se maneja la demora del refuerzo y se evitan interferencias con otras formas de reforzamiento. Se puede individualizar y flexibilizar su aplicación. Consiste básicamente en que el niño consiga fichas, tarjetas o puntos por conductas concretas especificadas con anterioridad, o puede perderlas si emite conductas no adecuadas. Estas fichas se acumulan y el alumno podrá cambiar por una variedad de recompensas o actividades deseadas y específicamente previamente en el programa elaborado entre el alumno y el profesor. En realidad esto es un programa como de contingencias, normalmente se utilizan estrellitas o pequeños trofeos. Si la conducta que se quiere mantener o que se quiere adquirir es que el niño estudie con antelación para los exámenes, entonces cada que el niño estudie con tiempo para los exámenes y ya apruebe con buena nota, entonces el niño va a poder adquirir 1 o 2 estrellitas. Esto por darle un ejemplo. El niño va a ir acumulando cierta cantidad de estrellitas y si en el plan de contingencia se indica que son 15 estrellitas y al tener las 15 estrellitas el niño puede canjearlas por un premio, por ejemplo, por una salida al cine, entonces cada que obtenga 15, entonces el niño va a poder canjearla por algo que le sea satisfecho. De esta manera vamos a extender esta técnica de modificación conductual en el tiempo hasta tanto ya veamos que la conducta sea firme y que no corra el peligro de extinguirse. En este sentido también tenemos lo que es el modelado, y es que es una conducta que se aprende observando la conducta nueva que se desea conseguir en una persona significativa y comparable al alumno. El niño copia la conducta que le presenta el modelo inmediatamente o tras un intervalo de tiempo muy breve. Es fundamental que la conducta se observe y se imita después de ser reforzada positivamente. Si de repente nos gusta una película en donde un niño está actuando de manera correcta, haciendo relación a un comportamiento que está teniendo nuestro niño en el aula o nuestro niño en el hogar, entonces se le va a poner al niño esa película, el niño le va a ver y por la misma característica de la niñez, el niño va a tratar de modelar esa conducta. Al momento de que la modele, obviamente vamos a utilizar refuerzos, en este caso positivos, para que esa conducta se adquiera y se mantenga. Con lo que respecta al moldeamiento, tenemos que el moldeamiento se utiliza para adquirir nuevas respuestas
que se encuentran ausentes o presentes de forma elemental en el repertorio del alumno. Consiste en el desarrollo de una nueva conducta mediante reforzamiento sucesivo de las aproximaciones más parecidas a la conducta final deseada y la extinción de las respuestas que son muy distintas a la conducta meta. Tengo aquí también lo que es el contrato conductual. El contrato conductual ya no se utiliza tanto en niños, sino que lo utilizamos más que todo a nivel de adolescencia, en donde se establecen las conductas deseadas, las no deseadas y la recompensa que va a tener la persona si cumple con las conductas deseadas y el castigo o las amonestaciones que va a tener si no cumple con las conductas deseadas. Al final firman los presentes y se pone una fecha límite para el cumplimiento de estas conductas. Con lo que respecta al tiempo, a las técnicas de eliminación de conductas no deseadas, está el tiempo fuera, que es una de las técnicas más utilizadas y que de hecho las utilizamos muy seguido y a veces sin saber qué nombre tiene. Ahora sabemos que se llama tiempo fuera, pero es el tiempo fuera de reforzamiento, que consiste en la supresión contingente de la oportunidad de obtener reforzamiento positivo durante un determinado periodo. Se trata de hacer que el niño pase unos minutos en un rincón o en cualquier otro sitio aburrido donde no pueda encontrar ninguna cosa divertida ni estimulante inmediatamente después de un comportamiento incorrecto. Algunas características de esta técnica son: resulta eficaz para niños de 2 a 10 años. El niño sabrá perfectamente el tiempo que permanecerá en ese lugar. Se recomienda un minuto por cada 2 años de edad del niño. Para niños mayores de 6 años, con 5 minutos es suficiente, ya que si el niño se habitúa o adapta, el aislamiento pierde su valor. Este procedimiento ha demostrado ser especialmente útil cuando se utiliza en vez del castigo o de los regaños y cuando los procedimientos de extinción son mínimamente efectivos en la reducción de conductas indeseables. Cuando anteriormente hablábamos de enviar al niño al rincón castigado, incluso con las orejas de burro, hoy en día sabemos que es una técnica muy antigua, ya estudiada, y que se llama tiempo fuera. Es sumamente efectiva, pero no cumplimos con el objetivo de estas técnicas si antes no le indicamos a nuestro niño por qué le estamos aplicando lo que le estamos aplicando. Tú te estás comportando de esta manera, esto no me parece, debemos corregirlo y por ello te voy a poner 5 minutos en el rincón sin nada que te divierta para que tú aprendas y mejores la conducta que no está bien. Hay que explicarle siempre el por qué y sobre todo tratar de corregir la conducta en el momento, la conducta indeseada en el momento en que aparezca. De nada hacemos que el niño se comporte mal ahorita, haga un berrinche, patalee, grite y a lo que lleguemos a la casa te vamos a conversar o te vamos a castigar. Ya pierde el efecto. Al niño hay que corregirlo en el momento en que emita la conducta indeseada. Tenemos lo que es el castigo. El castigo es algo que se confunde con el refuerzo negativo. Sin embargo, el refuerzo negativo es quitar algo que al niño no le gusta para que mantenga la conducta. El castigo es poner algo que al niño no le gusta para que elimine la conducta. Es decir, si el niño te gritó, o el niño le gritó al maestro, o le gritó al padre, entonces tiene una semana sin televisión. Allí le estamos poniendo un estímulo adverso que no le gusta y de esta manera estamos ayudando a la eliminación de esa conducta no deseada. Allí les dejo otras tantas técnicas de modificación conductual. Su deber es leerlos, documentarse e informarse, pero vamos a aprovechar este pequeño espacio que nos queda para explicarles un poco cómo deberían ustedes hacer un informe de remisión oportuno para lo que es la detección de algunos indicadores en cuestión de aprendizaje y de conducta, cómo remitirlo al profesional competente, qué debe contener ese informe de remisión para que también diga mucho de nosotros como profesionales y que al final de cuentas allí se determinen claramente qué conductas nos están repercutiendo en nuestro aprendizaje y en nuestro desarrollo normal del aula. Un buen informe de remisión para derivar al alumno o a la alumna a una medida de apoyo educativa debe tener los datos de identificación del alumno, apellidos, nombres, el nombre del tutor, en este caso del parvulario, de la parvularia, fecha de nacimiento, domicilio, qué edad tiene el niño, importantísimo también el teléfono y por supuesto identificar si el alumno ya tiene un informe psicopedagógico realizado anteriormente, si es sí o si es no. En el caso de ser afirmativo, por favor, si está en sus manos solicitarlo,
en el área académica o en algún lugar de la institución en donde le puedan facilitar este informe, anexar una copia al informe de remisión que ustedes están realizando. Razones que justifican la decisión. Entre esas tenemos síntesis del historial educativo, apoyos recibidos anteriormente, áreas evaluadas negativamente en primaria, repeticiones, lo que tiene que ver con síntesis de las dificultades del alumno. ¿Qué he observado yo? Comprensión lectora inadecuada, atención, lentitud, falta de estrategias, memoria, percepción, lenguaje oral, comprensión y expresión oral y escrita, autoestima, motivación y estilos de aprendizaje. Tipo de actividades en las que presenta más y menos dificultad. Presenta dificultad en el área de las matemáticas, sí o no. Presenta dificultad en el área teórica, es decir, lengua y literatura, por ejemplo, sí o no. Adaptación al clima de la clase y la dinámica del aula. ¿Será que se adapta favorablemente al entorno con sus compañeros? ¿Será que presenta dificultades para relacionarse positivamente? Expectativas del alumno con respecto a su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Nivel de competencia curricular, necesidades educativas que presenta. Tomando como referencia las dificultades del alumno y viendo qué se puede ofrecer desde el contexto educativo para dar respuesta a las mismas. Es aquí importante establecer qué modalidad de apoyo es recomendada. ¿Será que necesita un psicopedagogo porque presenta dificultades específicamente en el aprendizaje? ¿Será que necesita un psicólogo infantil porque presenta dificultades muy notorias en lo que es su comportamiento? Fecha de revisión de la medida. Y otras observaciones que nosotros queramos acotar a este informe de remisión. Es importante que los padres tengan copia de este documento y que comprueben que todos los apartados están lo suficientemente completos. Como les decía, esta última clase tiene su proyecto final que va a ser el que determine la mayor calificación y la que tenga mayor puntuación. No va a haber examen final, sino con este proyecto entonces yo voy a poder evaluar todos los conocimientos, todas las herramientas que ustedes adquirieron a lo largo del curso. Les felicito, muy contenta de poder haber estado acompañándolos todo este proceso. Estoy segura que este curso marcó un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el abordaje en el área infantil. Bendiciones para ustedes, estamos en contacto a través de los grupos de WhatsApp y a través de la plataforma para cualquier inquietud y cualquier novedad. Termino el día de hoy con esta frase que dice: enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esta la expresó Pitágoras.